Hola, buenas noches con todos. Buenas tardes. Dante, ¿estás por ahí? Oh, ahí está. Hola Elías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Buenas tardes con todos. Bienvenidos a una nueva edición de Dato Laboral. Ya en una edición 2023. Nos hemos tomado unos días para poder descansar. Y bueno, nuevamente estamos aquí para compartir pronunciamientos tanto del Tribunal Constitucional, que cada vez son un poco menos, como de la Corte Suprema, que cada vez son un poco más, vinculados a la materia laboral eh, y que tienen diversos criterios que a veces son llamativos, como vamos a ver ahora, y que no es un tema menor el que vamos a tocar el día de hoy, que es justamente el vinculado con jornada de trabajo, enfocado desde el punto de vista de las horas extras, que es un asunto bastante recurrente en sede judicial, ¿no es cierto, Dante? Y una de las pretensiones más comunes, Elías, en los procesos laborales es siempre la búsqueda de pago de horas extras o trabajo en sobretiempo, ¿no? Que es el nombre jurídico, ¿no? Más conocido como horas extras. Y bueno, la incidencia que tiene el trabajo en sobretiempo en los demás beneficios, ¿no? Porque, claro, ante el eventual amparo del pago de horas extras, esto tiene, obviamente, de cumplirse algunos requisitos exigidos por cada uno de los beneficios laborales, una incidencia en su cálculo, ¿no? Tanto en las gratificaciones legales, en las CTS, en las vacaciones, etc., ¿no? Y claro, tengamos en cuenta que hay demandas en las que los trabajadores alegan, por ejemplo, que se les adeuda pues horas extras de o sea, toda la relación de trabajo. Podemos estar hablando de 10, 15, 20, hasta 30 años, ¿no? Entonces, son pretensiones muchas veces cuantiosas, ¿no? Y por tanto hemos visto por conveniente, Elías, hoy conversar contigo sobre algunos criterios jurisprudenciales que creemos interesantes y recientes también, obviamente, sobre temas de jornada de trabajo. Exacto, exacto. Por lo general son demandas, como dice Dante, bastante onerosas. Onerosas. Hay un proceso que vamos a ver más adelante donde se reclaman 2 millones de soles. Entre tantas pretensiones está justamente la de horas extras y la incidencia que tiene en el pago de los demás beneficios, como bien nos indicaba Dante. Pero antes de ingresar a los pronunciamientos, no olviden ustedes que pueden ingresar a la página web del estudio, www.prcp.com.pe. Van a encontrar el blog del estudio. Tenemos información muy interesante allí, noticias, artículos, guías, videos y podcasts vinculados a temas de actualidad que siempre son importantes de estar actualizados, ¿no? De estar al tanto de ellos. Y bueno, vayamos a la primera sentencia de casación, que es la 10725 del 2019, que es un proceso que viene de la libertad, un proceso que se inicia de parte de un trabajador que desarrollaba labores de chofer interprovincial y que tenía, digamos, viajes programados que superaban las 12 horas diarias, digamos, de ejecución o de tránsito del viaje. Sobre la base de ello, el trabajador señala pues que tenía un derecho pendiente de pago que son justamente las horas extras y en función de ello es que plantea su demanda ante el Poder Judicial para que se ordene a su empleador el pago de la jornada extraordinaria, ¿no? Por los viajes que iban más allá de la jornada ordinaria de 8 horas. Cuando el caso llega a nivel de juzgado, a nivel de primera instancia, el juez de trabajo estima la demanda y señala que los choferes de bus interprovincial de transporte público de pasajeros pueden realizar horas extras si su jornada supera, su jornada de labor efectiva, supera las 12 horas diarias, ¿no? Para el juzgado de Trujillo hay una jornada especial para los trabajadores choferes de transporte público. Ellos consideran que la jornada de esos trabajadores máxima es de 12 horas. Entonces, el razonamiento es, todo lo que venga por encima de las 12, tenemos que abonarlo en función de horas extras. Y es por eso que estima la demanda de la parte trabajadora y contabiliza el exceso de 12 horas como jornada extraordinaria. El caso es llevado en apelación por parte de la empresa ante la Sala Superior de Trujillo,
una de las salas de Trujillo confirma el pronunciamiento del juez de primera instancia y dice que los choferes de bus interprovincial, por la naturaleza de sus labores, se encuentran en principio exonerados de la jornada máxima, pero tienen derecho a horas extras. Es un razonamiento un poco difícil de digerir, pero es lo que dice la sentencia. Dice, estos trabajadores objetivamente están fuera de la jornada máxima, pero tienen derecho al pago de horas extras. Ya Dante nos comentará un poquito más a fondo sobre esta contradicción en la propia sala. Y lo que dice el colegiado es que el tiempo que el trabajador se encuentra a disposición del empleador por encima de las 12 horas, el mismo razonamiento del juez, sea realizando labor efectiva o en espera, todo esto que viene después de las 12 horas debería ser considerado como trabajo sobre tiempo u horas extras y deberían ser abonados económicamente al trabajador. Sobre la base de ello es que la empresa formula pues un recurso de casación y lleva el caso ante la Corte Suprema, y a nivel de Corte Suprema la Corte le da la razón a la empresa y deja el caso en realidad en cero, ¿no? Declara fundado el recurso de casación, y lo que dice en principio la Corte es que la jornada extraordinaria, las horas extras son voluntarias. Y si hay imposición de horas extras a un trabajador, si son obligatorias para el trabajador, esto puede ser sancionado por la autoridad de trabajo. Esto como un argumento, digamos, teórico que está en la normatividad. Pero para el caso concreto, cuando la Suprema analiza los antecedentes, señala pues que los conductores de vehículos de transporte público, en ese caso los choferes, como son los transportes públicos interprovincial, al desarrollar sus labores de forma intermitente, con lapsos de inactividad, ellos se encuentran exonerados, no están comprendidos dentro de la jornada máxima y por tanto no le corresponde el pago de horas extras. Sobre la base de ello deja la aplicación de horas extras en cero y evidentemente la incidencia también en cero. Con relación a este pronunciamiento, Dante, tus comentarios, que me parece que sí hay algo de interesante en el razonamiento de la sala superior. Sí, o sea, a ver, la premisa inicial sería que los trabajadores tienen un límite diario o semanal, ¿no? Es decir, 8 horas diarias o 48 horas semanales. Por encima de ese monto, o sea, por encima de 48 horas semanales, ya se genera horas extras. Sin embargo, nuestro sistema jurídico establece, como bien has mencionado, algunas excepciones, básicamente 3 excepciones. No vamos a desarrollar todas porque, como en las otras sentencias, tienen que ver con esto. Pero para lo que el caso importa, uno de los supuestos de excepción para el pago o derecho, mejor dicho, para tener derecho a las horas extras, es que el trabajador brinde servicios de intermitencia o colapso de inactividad, ¿no? Entonces, esto se desarrolló en un pleno jurisdiccional supremo también, ¿no? Y se dijo que, bueno, si hay lapsos de inactividad, ¿no? Efectivamente, o sea, si se acredita que en la prestación de servicios hay lapsos de inactividad o intermitencia, entonces no hay derecho a las horas extras, porque se entiende de que no hay una prestación continua de servicios, sino que hay largos momentos en donde no hay una prestación de servicios. Quienes están en contra de esto siempre han indicado que esto que está en nuestra legislación sería indebido porque finalmente el trabajador está a disposición del empleado, ¿no? Ese es el contraargumento. O sea, de hecho, como tú, si bien es cierto, puedes no estar haciendo nada, si lo queremos decir de alguna manera, puedes no estar trabajando efectivamente, pero estás a disposición, estás al llamado, o en todo caso, estás bajo el control del empleado, ¿no? Pero eso no es lo que está regulado en nuestro sistema jurídico, ¿no? En nuestro sistema jurídico esta exclusión es muy concreta, es expresa y ha sido ratificada por la Corte Suprema. Entonces, en este caso, bien hace la Corte Suprema en decir, porque si repasamos los argumentos que había dicho la sala, es básicamente, bueno, como si bien es cierto, hay lapsos de inactividad o intermitencia, pero estás a disposición, ¿no? Del empleador, entonces sí tienes derecho a las horas extras. La Suprema no es de esa opinión, simplemente aplica la ley y dice, no, si estás dentro de la exclusión, no tienes derecho a tener horas extras, habida cuenta que eras conductor de un vehículo de transporte público interprovincial.
¿no? Y bueno, claro, sabemos que los conductores de vehículos interprovinciales, incluso por regulación normativa, tienen un tope de tiempo que pueden estar conduciendo un vehículo. Entonces, es que si mal no recuerdo, son 4 horas continuas. Entonces, o corrígeme, Lía, no sé, creo que son 4. Si no, bueno, Sí, es correcto. Si no, llevamos al MTC para que revise el tema. claro, 4 horas. Entonces, conduces 4 horas y no es que el chofer se baja del bus. No, pues el chofer sigue ahí porque va a haber el cambio de conductor y probablemente hay un segundo cambio. Entonces, 4 horas trabajó, condujo, 4 horas descansa. Literalmente descansa, no presta servicios. Está en el bus. Alguien dirá, oye, pero el chofer no se bajó del carro, pues está en el bus. Sí, pues, pero no está trabajando. Entonces, tiene un lapso de inactividad evidente. Entonces, ¿eso se considera trabajo o no trabajo? En nuestra legislación y en varias otras no se considera y por tanto no tiene derecho a horas extras, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te das Lima-Piura, ¿no? Obviamente, pues son 16 horas aproximadamente y van a haber varios cambios de chofer. Un tiempo conduce, un tiempo descansa, no conduce, lapso de intermitencia o inactividad y luego vuelve. Si suman los tiempos de prestación efectiva, no supera las horas extras, no supera las 8 horas. En todo caso, hay lapso de inactividad y por tanto no está sujeto a la jornada máxima de trabajo, ¿no? Y yo creo que es adecuado lo que hizo la Corte Suprema, que además de este caso, como ya te mencionarías, ya lo había desarrollado en algún pleno, ¿no? En algún pleno, pero para los vigilantes, recuerdo, ¿no? Correcto. Eh, que quizá puede ser una labor un poquito más eh, casuística, ¿no? Porque hay vigilante y vigilante, ¿no? Hay Exacto. vigilante y vigilante, ¿no? No es lo mismo un vigilante de una empresa industrial que un vigilante, pues, de un condominio, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, pero para los choferes de vehículos de transporte público, para otros casos similares, donde hay lapsos de inactividad, es la primera gran causal de exoneración de la jornada máxima de trabajo. O sea, no tienen derecho a horas extras si lo queremos ir así en sencillo. Correcto, correcto. Y es interesante o contradictorio lo que nos decía la sala y el juzgado, ¿no? Que están exonerados de la jornada máxima, pero igual tienen derecho a horas extras. Pero ahí hay una contradicción clara, porque si los exoneras justamente es para evitar la generación del pago en sobretiempo. Pero bueno, quizá después ha venido una propuesta normativa de modificación allí por parte de una vertiente jurisdiccional. Pero por lo pronto es lo que tenemos aquí en la legislación. Luego de ello, tenemos una siguiente sentencia, que es la casación 21829 de 2019 de la libertad, que nos va a servir también para reforzar este punto de los trabajadores que conducen vehículos y además nos va a ayudar con temas vinculados al tiempo que tengo yo como empleador para guardar la información laboral. Eso por un lado, y por un segundo punto, a la forma como se está litigando este tipo de pretensiones en el juicio. Porque, ¿qué es lo que sucedió en este caso? Aquí tenemos a un trabajador que se desempeñaba como chofer de tráiler y tenía labores desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. ¿Ok? El trabajador alegaba que él, a pesar de tener esta jornada, continuaba laborando por lo menos 6 horas más, 6 horas extras diarias. Y son esas 6 horas extras diarias las que pedían que sean abonadas a título de horas extras. Cuando el caso es analizado por el juez y la sala de Trujillo, el razonamiento es el siguiente. Estiman la demanda del trabajador y les dice básicamente que él ha logrado acreditar que ha hecho labores en sobretiempo con su boleta de pago. Ahí me parece que hay una falacia porque en la boleta de pago, pues si es que se refleja una labor de sobretiempo, también se va a reflejar el pago de sobretiempo. Pero bueno, hay una falacia de parte del juzgado, pero igual ellos dicen que con eso se acreditaría el trabajo en sobretiempo. Y además señala que la estrategia del trabajador para aprobar esa labor de horas extras era ofrecer como exhibición los registros de control de los viajes que él realizaba y los documentos o cuadernos de cargo y control de la mercadería que él transportaba. ¿Ok? Este tema de la exhibición en temas judiciales significa que yo como trabajador no presento esa documentación,
sino que le pido al juez que ordene a la empresa presentar al juicio estos documentos laborales o estos documentos del día a día de la labor desarrollada por el trabajador. Y esta estrategia, vamos a ver en el razonamiento de la sala cómo tiene esta respuesta de parte del Poder Judicial, pero por el momento a nivel de juzgado lo que genera es que como la empresa no presenta esos documentos, el juez entiende que lo que dijo el trabajador es cierto, que desarrolló labores sobre tiempo y por tanto ordena el pago de la jornada, de las horas extras y la incidencia en los beneficios laborales. Cuando el caso llega a sala, la sala utiliza los argumentos del juez de primera instancia y señala, y aquí viene el tema justamente de la consecuencia de no presentar o de no cumplir con las exhibiciones en el razonamiento de los jueces de Trujillo, señalan que la no presentación de los medios probatorios, como el cuaderno de viajes por parte de la empleadora y la existencia de indicios de una jornada excesiva e irrazonable que supera las 12 horas diarias de labor, permite concluir en contra de los intereses de la empresa. Y es que aquí básicamente lo que nos dice la sala es, yo voy a creer lo que dijo el trabajador al 100% si tu empleador no cumples con exhibir estos documentos que acreditarían la labor en sobretiempo. Es como una especie de que yo presumo que me estás ocultando esta información porque en realidad es cierto lo que me dice el trabajador. Y en función de eso yo le voy a creer y le voy a ordenar a ustedes, empresa, que paguen ese monto de trabajo en sobretiempo. Ese es el razonamiento ya y claro. Tenemos a un trabajador que señalaba que elaboraba más horas y que como única evidencia de su jornada de sobretiempo presentaba la boleta de pago. Y el resto de su estrategia era que la empresa traiga los documentos. Si no los trae, como efectivamente ocurrió, el juez va a fallar a mi favor. Bueno, este razonamiento, acogido por los jueces de Trujillo, cuando llega a nivel de Corte Suprema, la Corte Suprema declara fundado el recurso de casación de la empresa y hace una tingencia, ¿no? En principio, señala que el empleador tiene una obligación legal de conservar los documentos, los registros de asistencia, por ejemplo, hasta por un lapso de 5 años después de que hayan sido generados. No más, hasta 5 años. Y señala que la liquidación por horas extras corresponde al periodo, o sea, lo que había estimado el juez y la sala, corresponde a un periodo de 5 años anteriores a la fecha de cese, y debido a los escasos medios probatorios del empleador en los registros de control de asistencia y de la falta de la carga probatoria del trabajador, lo que señala la Corte es que no corresponde esta estimación de la demanda. En buena cuenta, nos dice la sala, el periodo que el juzgado y la sala le está concediendo a título de horas extras al trabajador es un periodo que está hacia atrás de los 5 años que tiene el empleador para resguardar la información laboral. Entonces, en principio, esos 5 años anteriores, como el empleador no está en la obligación ya de resguardar esa información, es carga de prueba del trabajador acreditar que efectivamente prestó el servicio. Y en buena cuenta lo que nos dice la Corte es la estrategia de utilizar la exhibición como mecanismo para generarse o hacerse acreedor de horas extras, como lo hace el trabajador frente al incumplimiento de una exhibición del empleador, no funciona. Porque solamente tiene el empleador la obligación de resguardar la información de los últimos 5 años de la relación laboral. Y eso dependiendo evidentemente de la fecha de interposición de la demanda. Y finalmente lo que señala es que como realizaba labores de chofer, esta persona tampoco tiene el derecho al pago de las horas extras, ¿no? Sobre la base de esto, Dante, me parece que hay un desarrollo más técnico en el caso de cómo plantear una defensa frente a reclamaciones de horas extras. Sí, como conversábamos, lo que sucede con las reclamaciones de horas extras es que son reclamaciones antiguas, ¿no? O sea, son reclamaciones que usualmente datan casi desde el inicio de la relación laboral. Entonces, pueden haber reclamaciones, sí, de 5, 10, 15, 20 años, ¿no? En nuestro sistema jurídico sí tenemos un decreto legislativo que establece expresamente, como sabemos los decretos legislativos tienen rango de ley, expresamente y a nivel legal,
que los empleadores solo están obligados a conservar los documentos en materia laboral de los últimos 5 años, ¿no? Por los últimos 5 años. Entonces, claro, esto ha generado todo un debate, ¿no? Porque algunos jueces dicen, bueno, al margen de esa norma, conforme la carga y la prueba de la nueva ley procesal del trabajo, igual tienes que acreditar, ¿no? Lo cual definitivamente es un despropósito, porque si tienes una regla que te dice que no tienes la obligación de conservar, no podría otra norma del mismo sistema jurídico decir que se puede extraer una conclusión contraria frente a una obligación que la ley ya no te exige, ¿no? Pero bueno, pues estamos entre nosotros y sabemos que estas cosas pasan en las mejores familias, ¿no? Entonces, el tema es que lo importante de esta sentencia es que primero reconoce este tema, ¿no? Reconoce de que son solo 5 años. Es decir, el juez podría y debería exigir la presentación de los registros de asistencia hasta los últimos 5 años, digamos, desde la interposición de la demanda. O sea, si demanda en el 2022, podría exigir hasta el 2017. Pero ahí viene otro tema también. ¿Qué pasa si el empleador, aún en los 5 años a los que sí está obligado, no presenta los registros de control de asistencia? Entonces tenemos un requerimiento probatorio por parte del demandante a través de una exhibición y tenemos un incumplimiento de la exhibición por parte del empleador. Y como casi todo en la vida, solamente hay 2 opciones, ¿no? Aplicar la presunción de la ley a rajatabla y decir que como no presentan los medios probatorios, se puede extraer conclusiones contra los intereses del empleador, lo que significaría presumir de que efectivamente el trabajador sí hizo horas extras. Esa es la primera opción. Y la otra opción es decir, oye, mira, al margen de la presunción, lo cierto es que si tú estás reclamando horas extras, pues dame algo, ¿no? O sea, tú acredita de alguna manera, siquiera alguito, dame algo, ¿no? De que en esos 2, 3, 4, 5 años que estás reclamando horas extras, hiciste horas extras, ¿no? El problema es que usualmente en estos procesos, Elías, no hay nada, no hay ningún esfuerzo probatorio. O sea, simplemente el demandante dice, exhibición, no se cumple por desorden administrativo, por falta de documentación, por la premura, 1000 cosas, y no se ofrecen los registros de control de asistencia. ¿Y qué es lo que nos viene diciendo ya uniformemente la Corte Suprema? Que el no cumplir el requerimiento probatorio de la parte demandante no genera automáticamente la aplicación de la presunción de veracidad de las horas extras, sino que, y ahí viene un argumento que puede ser discutible, que teniendo en cuenta el carácter extraordinario del trabajo en sobretiempo, es el trabajador el que tiene que acreditar, ¿no? Y ese es el estado de cosas que tenemos, ¿no? O sea, el estado de cosas hoy es que si no se cumple el ofrecimiento de los registros de control de asistencia, eso no gatilla automáticamente el pago de horas extras a favor de los trabajadores. Eso evidentemente no es un llamado a los empleadores a no presentar sus registros de control de asistencia, obviamente, ¿no? Porque van a haber muchos jueces que discrepan con esta interpretación de la Corte Suprema y sí ordenarán el pago de horas extras. Más bien es un llamado un poco a lo razonable, ¿no? O sea, yo creo que el criterio razonable es exigir, o sea, si tú dices, trabajé 20 años en una empresa y hice horas extras, siempre trabajé 5 horas extras diarias. No parece razonable que en 20 años de prestación de servicios el trabajador no te dé nada, nada, pero ni un solo documento en el que acredite que hizo media hora extra en 20 años. No es razonable, ¿no? Como no es razonable tampoco, no sé si creo que entendí bien, que decía que hacía 6 horas extras diarias, ¿no? Entonces, eso tampoco parece tan razonable, ¿no? Incluso, ¿recuerdas que vimos algún caso donde un trabajador decía, y el juez muy fino, ¿no? Muy fina, una jueza, ¿no? Del Santa, ¿no? Nos decía, oye, el trabajador manifestaba que trabajaba de 8 a 8 de la noche, o sea, de 8 a 8. Y decía, no, y que yo, horas extras, porque de ahí a horas extras, de 8 de la noche a 3 de la mañana. Entonces la juez simplemente le preguntó al señor, señor, si usted trabaja entonces de 8 a 3 de la mañana, y el lugar donde prestaba los servicios hasta el domicilio, había más o menos 1 hora y media de distancia. Entonces básicamente lo que está diciendo el trabajador era que dormía pues media hora diaria, ¿no? Entonces, esa fue una tesis que
fácilmente fue desbaratada por, digamos, una máxima de la experiencia, pues, ¿no? Nadie puede dormir media hora diaria durante 5 años seguidos, pues, o sea, evidentemente habría tenido, creo que al mes, ya un grave problema de salud, ¿no? Porque nadie puede vivir sin comer, sin tomar agua y sin dormir, ¿no? Entonces, a esas cosas, pero creo que con otro juez menos avispado quizás hubiera aplicado la presunción, dicho, no se ha ofrecido ningún medio probatorio y hay que creer que esta persona ahí trabajó de 8 a 3 de la mañana durante 5 años seguidos, durmiendo media hora todos los días, ¿no? Evidentemente eso no hubiera sido razonable. Y bueno, es lo que hoy tenemos hasta este momento. Perdón por haberme extendido, Elías, pero es un tema interesante. No, no, sin duda que es un tema bastante interesante, sobre todo por la forma como se plantea y cómo responde el Poder Judicial, ¿no? Pero ya que tú has invocado a la Corte del Santa, vamos pues a la siguiente casación que justo viene del Santa, que tiene una interpretación muy interesante con relación a uno de los supuestos de exoneración que tú conversabas al inicio, que, eh, digamos, antes hubo una modificación al reglamento, pero antes se entendía que todo trabajador de confianza automáticamente está exonerado de la jornada máxima. Pero el reglamento luego fue modificado y se señala que hay dos tipos de trabajadores de confianza, unos sujetos a una fiscalización y otros no sujetos a fiscalización. Entonces, este caso está vinculado a interpretar el término fiscalización. ¿Qué se entiende por fiscalización para considerar a un trabajador de confianza que genera horas extras o no genera horas extras? Y ese es el caso. Es un trabajador de confianza que desempeñaba labores de bahía de flota. Y el trabajador alegaba que tenía este derecho a percibir horas extras por haber laborado 6 horas adicionales a su jornada laboral y estar sujeto al control. Ahí viene el asunto. Cuando viene la sentencia del juez de primera instancia que es ratificada por la Sala Superior del Santa, de Chimbote, ellos razonan en ese sentido. El trabajador de confianza sí tiene derecho a horas extras, y la justificación es porque sus labores fueron controladas y supervisadas por el jefe de flota y fueron en un número variable y superior a su jornada. No siempre laboraba más más de 8 horas, pero lo importante para el juez es que haya sido supervisada y fiscalizada por un jefe. Fiscalización para el juez de primera instancia es que haya estado fiscalizado o supervisado por un jefe, digamos, en cuanto a jerarquía. La sala acoge los mismos fundamentos del juez de primera instancia y señala que en tanto que considera que el cargo de bahía de flota que ocupaba el demandante era un cargo de confianza y los medios probatorios, ¿cuáles? El manual de funciones, se puede desprender que estuvo sujeto a supervisión de un jefe. Nuevamente, un tema de jerarquía, de control de la labor. Pero cuando el caso llega a nivel de Corte Suprema, y esto genera una interpretación a modo de precedente, digamos un precedente impropio, en términos de la nueva ley procesal de trabajo, precedente es otra cosa, pero lo consideran como precedente en esta propia sentencia, y señala que al trabajador de confianza le corresponde el pago de horas extras en la medida que haya estado fiscalizado en el sentido horario. No esta fiscalización de jerarquía que tengo un jefe que me supervisa la labor que yo realizo. No, la Corte dice, esta fiscalización se entiende en cuanto al horario de ingreso y de salida. Si es que no hubo esta fiscalización en cuanto al horario de ingreso y de salida, es un trabajador de confianza que no está sujeto a fiscalización. Entonces dice que las autorizaciones de salida vehicular no son medios de prueba para acreditar que el trabajador de confianza laboró horas extras, y el manual de funciones determina que el demandante, si bien es cierto, tenía un jefe inmediato, pero no automáticamente no genera un tema de pago en sobretiempo. Entonces, sobre la base de ello, es que la Corte Suprema, en este caso que viene de Santa, señala que este trabajador de confianza, a pesar de que tenía un jefe, a pesar del criterio de los jueces de Chimbote, es un trabajador de confianza que no le corresponde el pago de horas extras porque sencillamente no tenía una fiscalización horaria. Con relación a esto, Dante,
me parece que es un tema bastante interesante con relación a cómo interpretar el término fiscalización, en ese caso de los trabajadores de confianza. Y bueno, como te digo, pasa en las mejores familias, ¿no? Es llamativa esta interpretación porque no es tan difícil no equivocarse, ¿no? Porque la ley se interpreta con el reglamento y el reglamento claramente te dice que la no fiscalización, o mejor dicho, para determinar si un trabajador está fiscalizado o no, hay que verificar en qué medida su prestación de servicios es fuera del centro de trabajo. Entonces es evidente que la fiscalización inmediata está referida a verificar si el trabajador, dónde presta sus servicios. O sea, si está fuera del centro de trabajo, no hay fiscalización inmediata, porque él sale, por ejemplo, un sector de cobranzas, ¿no? Sale y pues determina su tiempo. Puede hacer su gestión de cobranzas en media hora, en 5 horas, puede irse a su casa. O sea, nadie ejerce control sobre lo que hace él, porque está fuera del centro de trabajo, ¿no? Bueno, salvo que le pongan un GPS, pues al trabajador, ¿no? Y tengo un poco difícil, ¿no? O sea, de cobranza, de tesorería, digamos, los vendedores también, ¿no? Entonces, no hay fiscalización inmediata. A eso estaba pensado, ¿no? Porque si era lo que estábamos, como ha hecho este juez, con mucho respeto, ¿no? Del Santa, es decir, de que no, la fiscalización está pensada en que como tiene un jefe, está fiscalizado, no, pues todos tenemos un jefe, todos damos cuenta a alguien, salvo pues que seas un emprendedor, ¿no? Y no tengas jefe y tú mismo seas tu propio jefe, ¿no? En una organización todos tenemos a alguien a quien reportar y a quien dar cuenta de nuestras acciones. Bajo este criterio de que fiscalización se entendería como que si tienes jefe y tu jefe verifica tus labores, entonces, bajo esa lógica, Elías, no sé tú qué piensas, nadie en el Perú estaría excluido por este supuesto de no sujeto a fiscalización. Todos estarían sujetos a fiscalización inmediata, porque todos tienen un jefe, pues, ¿no? Salvo algunos muy afortunados, ¿no? Que son su propio jefe, ¿no? Pero no, entonces, sinceramente, este sentido interpretativo que da el juzgado no tiene, digamos, buenas razones, ¿no? No hay buenas razones. No era tan difícil entender qué se debe entender por su fiscalización inmediata. Y además, eh, sería irrazonable el criterio. Creo que por eso, Elías, es que la sala se ha tomado el trabajo de establecer como precedente, ¿no? Entre comillas, esta interpretación, como para que, creo que es un mensaje, no a la conciencia, sino es un mensaje de la Corte Suprema, decir, por favor, esto se interpreta de esta manera, ¿no? Entonces, presta su servicio fuera del centro de trabajo o en gran medida fuera del centro de trabajo y no te fiscalizan, ya pues eres no sujeto a fiscalización. ¿Es razonable que no estés sujeto a la jornada máxima? Sí, porque nadie sabe lo que haces fuera del centro de trabajo, ¿no? O sea, podrías, por ejemplo, hacer tu gestión de cobranzas en 2 horas y ya está. Y ya está. Y genial. O puedes demorarte un poco más, pero eso depende absolutamente de ti. El empleador no tiene un control directo sobre eso, ¿no? Y por eso se justifica también constitucionalmente que haya esta excepción. Pero bueno, qué interesante, Elías, esta casación también que nos permite ver estos vaivenes que hay en el tratamiento de la jurisprudencia nacional sobre la jornada de trabajo. Exacto, exacto. Y también en la Corte hace alguna referencia en este pronunciamiento de algunos elementos adicionales, ¿no? El caso que tú nos indicas, claro, es muy gráfico en torno a que, claro, está afuera, no hay un control, pero incluso de trabajadores que están dentro, la Corte hace un esbozo de, por ejemplo, si es que no haces tú un control del ingreso y la salida de este trabajador, pero el resto sí, es un elemento que también, a pesar de que está dentro de la empresa, me permite a mí como juez ver que ese trabajador no está sujeto a una fiscalización horaria. Otra cosa, por ejemplo, que tenga este trabajador permisos especiales, ¿no? Que salga, imaginemos, ¿no? La reunión
de padres de familia del colegio del niño, de la niña, la reunión por una actividad por fechas especiales y que no tenga un pedido de permiso, sino que era una mera coordinación con las personas con las que trabaja y sale. ¿No? No hay un control, no hay un descuento de ese tiempo, no hay una obligación de compensar ese tiempo, no hay correos recordatorios de tu jornada de trabajo porque sencillamente no la tienen. Entonces son elementos que si se analizan en conjunto también permiten acreditar que un trabajador que está dentro de la oficina, de la empresa, siendo de confianza, no tiene este control sujeto a fiscalización y por tanto tampoco va a tener este derecho a las horas extras, ¿no? Pero es un tema bastante casuístico, pero muy interesante conforme la Corte se dio el espacio de poder, digamos, señalar cuándo sí y cuándo no un trabajador de confianza está sujeto al pago de horas extras o no. Me parece que teníamos una intervención, pero creo que bajó la mano igual. No se olviden que ustedes pueden hacerlo, las preguntas por el rubro de preguntas y respuestas que están en el aplicativo y nosotros lo vamos a contestar sin ningún inconveniente. Pero bueno, eran los 3 pronunciamientos que nosotros hemos traído para poder conversar acerca de trabajo en sobretiempo y lo que corresponde ahora adelante me parece es señalar qué es lo que vamos a ver la siguiente semana, que también me parece que es un tema bastante interesante por las circunstancias casuísticas que se pueden presentar también en él. Sí, es la primera vez que también vamos a trabajar este tema porque normalmente cuando hablamos de despido por causa justa, siempre hemos analizado los despidos por conducta, ¿no? Y usualmente dentro de los despidos por conducta el despido disciplinario, ¿no? O sea, el despido por falta grave. Pero esta vez lo que vamos a hacer no es analizar al despido por causa justa por conducta, sino por capacidad, ¿no? Por capacidad. Que cada vez se está presentando con mayor, digamos, cada vez hay más casos de estos, cada vez las empresas despiden a trabajadores por esta causal, son 3 causales de despidos por capacidad, pero sobre todo aquella vinculada al detrimento físico, ¿no? De los trabajadores sobrevenido, ¿no? ¿Qué ha dicho la Corte Suprema sobre estos casos? ¿Cómo debería hacerse el procedimiento? ¿Qué es causa justa o no es causa justa en los despidos por capacidad? Va a ser sin duda un caso, un tema bastante interesante que analizar, ¿no? Exacto, exacto. Hay situaciones que desde el punto de vista normativo tienen una solución, pero en el punto de vista práctico te genera bastantes inconvenientes también, ¿no? Pueden existir casos en donde un trabajador que esté elaborando o que esté bajo esas condiciones que tú indicabas, eh, al contrario, se vea expuesto a mayores riesgos dentro de la empresa que estando fuera de ella, ¿no? Y a pesar de eso, hay algunos pronunciamientos judiciales que van en línea de que no interesa si está sumamente expuesto a riesgos, debería estar dentro todavía, ¿no? Pero eso lo vamos a analizar en la siguiente edición con la pragmática y la casuística que siempre nos da las sentencias y quedan ustedes invitados para la siguiente sesión que va a ser el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Como siempre, vamos a enviar las invitaciones por los correos y también a través de las redes sociales del estudio. Quedan ustedes bienvenidos, invitados a la siguiente edición y Dante, muchas gracias por tu participación. Que estén todos Gracias, bien. Elías, que estés bien. Buena semana. Hasta luego.